Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos como cada semana a estas pláticas de la palabra de Dios. Es un gusto saludarlos, mandarles muchas bendiciones. Y bueno, el tema del día de hoy, ¿verdad? Es ¿dónde quiere habitar Dios? ¿Dónde quiere habitar Dios? Y vamos a ver partes del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento para que podamos entender qué es lo que hoy Dios nos quiere enseñar de su palabra. Pero te invito, ¿qué te parece si hacemos una oración para invitar al Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la revelación del tema que tenemos el día de hoy? ¿Sí? Entonces, Padre, hoy te queremos dar gracias, Señor, en esta tarde, porque tú nos permites nuevamente volvernos a reunir, ¿verdad? Como cada semana. Yo te pido que el tema del día de hoy sea de revelación para cada uno de los que vea este video en vivo o los que lo vayan a ver después grabado, y que seas tú el que les hable a su corazón. Bienvenido seas, Espíritu Santo, a esta plática en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Dónde quiere habitar Dios? ¿Verdad? A ver, permítame nomás aquí un poquito. Muy bien. Muy bien. Dice, ¿dónde quiere habitar Dios? Muy bien. Fíjense que en el Antiguo Testamento podemos ver cómo desde Génesis vamos a hablar de 7 casas para que me lo puedan entender mejor. Podemos ver cómo en Génesis, ¿sí? Se formó la primera casa. ¿Cuál era la primera casa? Era el Edén, el huerto del Edén. ¿Por qué? Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén y al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Entonces la primera casa donde Dios quería habitar era el Edén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí Dios tenía comunión con Adán y con Eva, pero también el Espíritu Santo tenía comunión con ellos. Entonces, ellos podían hablar con Dios, ellos podían estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque también en el Edén no había pecado. ¿Sí? Entonces, esa casa, así es como Dios quería vivir, en una casa donde tuviera conexión cielo y tierra. ¿Sí? Desgraciadamente, entra el pecado en el Edén y entonces ahí se parte esa relación de Dios con la humanidad. Por eso es que más adelante podemos ver que Dios empezó a buscar en ciertas personas un mediador entre él y el hombre. Y podemos ver, por ejemplo, a Aarón. Aarón, Dios lo escogió como el sumo sacerdote. Él era el sumo sacerdote, él podía entrar, fíjense, de todo el pueblo, él era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año y poder estar en la presencia de Dios. Pero el pueblo, como había pecado en ellos, se asustaban. Y así hay gente. Hay gente que no quiere dejar el pecado y se asusta cuando Dios le dice que se vuelva a él, que deje los malos caminos. ¿Sí? Recordemos cómo Dios llega al monte, el monte empieza a salir mucho humo, se oyen los rayos y ahí Dios tiene que buscar un mediador también. ¿Quién era? Moisés. Moisés fue el mediador. Moisés hablaba con Dios, regresaba, le daba la indicación a Aarón y Aarón era el que hablaba al pueblo y era el que hacía las cosas como sumo sacerdote. Y a lo mejor hoy el Señor quiere que tú y yo seamos esos mediadores para poder ir y hablar con las personas que no lo conocen, para poder ir y hablar con la gente que está por malos caminos, para poder ir y hablar con la gente que el enemigo los ha estado atormentando durante mucho tiempo, porque acuérdate lo que dice Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre ti, ¿verdad? Entonces la primera casa donde Dios quería habitar era el Edén, ¿sí? Es el Edén, vamos a ponerlo así,
Es como cuando tú llegas a un fraccionamiento y tienen la casa modelo, que tú entras y te enamoras de la casa, se ve hermosa la casa, pero luego te dicen, ¿qué crees? Pero esta no va a ser tu casa. Tienes que irte a otra y se va a tardar tanto por XXX la construcción. Todo el mundo se quisiera quedar en la casa modelo, ¿no? Entonces la casa modelo era el Edén, pero llegó el pecado. Y entonces de ahí Dios tuvo que buscar una segunda casa para poder tener esa relación nuevamente con el hombre, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? La segunda es el tabernáculo. Dios habla con Moisés y le dice, bueno, ya que el pueblo está temeroso, ¿verdad? Eso lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 18. Éxodo capítulo 20, versículo 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Es lo que les decía. Dios quería tener nuevamente esa conexión con el hombre que se perdió en el Edén, pero como el hombre vivía en pecado, se asustó. No quería dejar sus cosas pecaminosas y por eso le dijeron a Moisés, sé tú el mediador entre Dios y nosotros. O sea, tú dinos, Moisés, lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Entonces Dios dice, bueno, ya que no quieren venir a mí, y así hay muchas personas, no quieren ir a Dios para dejar, por no dejar su vida carnal, sus deseos carnales, sus pecados, dice, bueno, vamos a construir una segunda casa y es el tabernáculo. Podemos esto encontrarlo en Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Dice, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo harás. En el tabernáculo solamente una persona podía entrar al lugar santísimo donde se encontraba Dios. ¿Quién era? Aarón. Y déjame decirte, la palabra sacerdocio, ¿sí? No es más que una perfecta comunión, una perfecta relación con Dios. ¿Cómo? Haciendo lo que Él le gusta. Entonces imagínate cómo Dios va buscando poder volver a tener esa relación con el ser humano. Y en el tabernáculo, yo te hago una pregunta a ti. Imagínate que en tu casa, ahí donde tú vives, son 5 personas y que Dios diga, escojan a uno. Y esa persona que ustedes escojan es la única que va a poder entrar al lugar santísimo. Es la única que va a poder ver la gloria de Dios. Es la única que va a poder sentir la presencia de Dios. Y las otras no lo van a poder hacer. Imagínate qué fuerte que tú en tu casa puedas sentir a Dios, pero los demás no. Y se están perdiendo de esa oportunidad. ¿Sí? Entonces, hoy el tema es ¿dónde quiere habitar Dios? Pero también te está haciendo una pregunta. ¿Tú quieres ser ese mediador entre Dios y el hombre para traerlos nuevamente al camino? ¿Para sacarlos de todo cautiverio, de todo ataque, de toda frustración que el enemigo ha hecho en sus vidas? ¿Sí? Entonces, la segunda casa donde Dios quiso habitar se llamó el tabernáculo. ¿Sí? Pero viendo que aún así los hombres pecaban y seguían pecando, llegó un momento que el tabernáculo lo hicieron de lado. Vieron las costumbres de las otras culturas que había ahí, de las otras tribus, y entonces empezaron a hacer cosas que Dios no los mandaba hacer. Y la tercera casa que el hombre quiso poner, las dos primeras las puso Dios. La tercera ya la empezó a poner el hombre. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Jueces, eran los holocaustos. Pusieron un templo, ¿verdad? Y era muy sencillo el decir, bueno, hoy ya
pequé o ya robé, ya golpeé, ya hice esto, cosas que tú sabes que a Dios no le agrada. Era muy sencillo para el hombre, porque nunca tomaban en cuenta a Dios, tú lo puedes ver en Jueces, para el hombre era muy sencillo llevar unas palomas, unos gorrioncitos a que hicieran un sacrificio y pensaban que con eso Dios ya perdonaría su pecado. Entonces, la casa conforme va avanzando, se iba contaminando, se iba contaminando. El Edén era la casa modelo, se contaminó con el pecado. Nos fuimos al tabernáculo y la gente al principio, sí, muy padre, wow, pero después se fue alejando porque se iban contaminando. Y acá los holocaustos, eso era lo que pasaba. Todo el día había sacrificios, todo el día había holocaustos. ¿Por qué? Porque pues, el pueblo pecaba y pensaba que con llevar esos animalitos para el sacrificio, Dios los iba a perdonar. Y no, no era por ahí. Fíjate lo que dice Jueces capítulo 20, versículo 26. Jueces capítulo 20, versículo 26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Jehová y ayunaron aquel día hasta en la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas. O sea, cuando ves que hay una frase aquí en México que dice, ya hasta cuando ves que tienes la soga en el cuello, es cuando empiezas a pedir ayuda. Y no, no nos podemos dar el lujo nosotros de estar con un pie en el pecado y con un pie con Dios. Porque va a llegar un momento en donde te vas a contaminar, te vas a contaminar y entonces te van a jalar para el otro lado. Esto era lo que le empezó a pasar al pueblo de Israel. Se desvió completamente, pero del propósito que Dios quería, tener una comunión, una relación con ellos. Porque ya no buscaban tanto a Dios. Ya ellos ya habían puesto sus ojos en el hombre. Ya habían puesto sus ojos en el sumo sacerdote de esa época, ya habían puesto sus ojos en la ley, ¿verdad? Y quitaron sus ojos de Dios. Entonces, como ves, ahorita llevamos 3 de 7 casas, pero las 3 tienen un común denominador. Se empezaron a contaminar. ¿Sí? Podemos ver que después de ahí viene la cuarta casa. ¿Y cuál es la cuarta casa? Dios dice, bueno, vamos nuevamente a tratar de unir al hombre con Dios, a tratar de unir el cielo con la tierra. Y le dice a David que uno de sus hijos le va a hacer un templo. Estamos hablando del templo de Salomón. Salomón, el hombre más sabio del mundo, entre comillas, ¿verdad? Y ahorita porque te voy a decir por qué entre comillas, edifica un templo para Dios. Esto lo puedes encontrar en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 12. Dice, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieras en mis estatutos e hicieras mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, dice Dios, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Dios le dice a Salomón, a ver Salomón, quiero volver a tener esa intimidad con el hombre, esa relación. Construye el templo. Sí, de piedra, está muy bonito por fuera y guau, chalala. Pero le da una indicación. Dice, sí, cuando lo está construyendo, dice, si anduvieras en mis estatutos e hicieras mis decretos y guardares todos mis mandamientos. Ups. O sea, con Dios no es hoy sí, mañana no. Hoy sí quiero, un mes no. O hoy necesito que Dios me ayude a salir del hoyo y una vez que salgo, ya me desentiendo de él. ¿Y por qué te dije de Salomón entre comillas? Muy simple. Dice la palabra que Salomón construye el templo
Todo el mundo va al templo a ver de Salomón, a empezar a llevar, fíjense, nuevamente los sacrificios. O sea que no querían dejar su vida pecaminosa. Pero pasó algo. Salomón también dice la palabra que así como fue el hombre más sabio, también fue el hombre que tuvo más mujeres, más concubinas, pero eran de diferentes culturas. Y así como levantó el templo para Dios, también levantó templo para cada dios pagano de las culturas de donde venían sus mujeres. Se contaminó. Cuarta casa que se vuelve a contaminar. Quitó sus ojos de Dios y empezó a poner los ojos en que llegaba su mujer, le decía, oye, yo quiero un templo para este Dios, y ponían el templo. Quiero un templo para el Dios de la luna, y ponía el templo del Dios de la luna. No, se contaminó. Dios le dijo, si sigues estos decretos y sigues al pie de la letra mis mandamientos, todo te va a ir bien. Pero Salomón escogió lo malo. Se dejó guiar por la presión de sus concubinas y levantó muchos templos para dioses falsos. Se contaminó. Y nuevamente, esa relación que Dios quería tener con el hombre no se podía llevar a cabo. No nos podíamos liberar del pecado. Necesitábamos algo o alguien que nos ayudara a salir de eso. Y es cuando Dios levanta la quinta casa. Y la quinta casa es Jesucristo. ¿Sí? Jesús vino a traer nuevamente la relación del cielo a la tierra, la relación de padre a hijo. Jesús vino a quitar todo ese pecado que nos estaba distrayendo y separando de Dios para que nuevamente esa comunión volviera a existir. Pero de las primeras 4 casas que yo te hablé, había un factor que todos dejaron de lado. Y ese factor era el Espíritu Santo. Nadie lo buscó. Y si tú lees la Biblia, tú puedes ver que el primer libro, Génesis, dice que el Espíritu de Dios ya existía y que estaba sobre las aguas de la tierra. El Espíritu Santo ya estaba. Pero las primeras 4 casas lo hicieron de lado. ¿Y por qué te digo de Jesús, que es la quinta casa? Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. Y Jesús después fue bautizado, perdón, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En Jesús viene el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que las 4 casas pasadas no le tomaban importancia, Jesús sí le tomó importancia. Se llenó del Espíritu. Se volvió nuevamente a unir esa relación, cielo y tierra, Padre e Hijo, Dios y el hombre. Y Jesús nos enseñó durante 3 años cómo era poder tener una relación sana, limpia, próspera, amigable con Dios. Ahí Dios empieza a transformar las casas. Ahí Dios empieza a ver que sí se puede por medio del sacrificio de Jesús, que fue y murió en la cruz, por tus pecados, por mis pecados. ¿Para qué? Para que esa relación pudiera ser sana. Y entonces, en el Antiguo Testamento, no todo fue malo, pero podemos ver que en esas primeras 4 casas sacaron al Espíritu Santo. Y en la actualidad hay muchas culturas que lo quieren volver a sacar de tu vida, pero no dejes que pase eso. No dejes que el Espíritu Santo se vaya de tu vida. El Espíritu Santo es una persona, tiene sentimientos, pero Él te va a ayudar. Él ayudó a Jesús. Y fíjate,
Dice la palabra que el mismo espíritu que moró o que vivía en Jesús es el mismo espíritu que lo levantó de los muertos. ¿Qué quiere decir? Oye, Ricardo, pero yo todavía no estoy muerto. A lo mejor espiritualmente sí. Y necesitas que el Espíritu Santo te vuelva a levantar. Que seas una nueva persona. Que empieces otra vez a tener tu relación firme con Dios. Entonces, la quinta casa es Jesús. La sexta casa, vemos cómo ya aquí interviene ya el Espíritu Santo. Y es el aposento alto. Jesús, antes de subir a los cielos, les dice, pero recibirán poder. Los discípulos todavía no tenían poder. Y muchas veces nosotros creemos que porque ya llevamos 20 años en el camino de Dios, o porque vamos todos los domingos a nuestra iglesia, o porque tenemos 45 minutos de oración con Él, o porque ayunamos, o porque leemos la Biblia, ya tenemos poder. Y no es así. Fíjate bien. Hechos capítulo 2 versículo del 1 al 4. Hechos capítulo 2 versículo del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de qué hablar. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo primero Jesús? Les dijo, van a recibir poder, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Por eso les digo, no saquen al Espíritu Santo de su vida. Es que no lo conozco. Preséntate tú. Dile, Espíritu Santo, mucho gusto, mi nombre es Ricardo, quiero conocerte, quiero saber de ti. Cuando a ti te interesa una cosa, investigas, vas y conoces. Es igual aquí. Pero hay puntos claves porque dice, estaban todos unánimes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si en tu comunidad Dios te está utilizando a ti en el ámbito de la sanación, tú no eres más que los demás, porque no es tu poder, es el poder de Dios obrando por ti. Que si tú tienes el don de lenguas, pues no es que tú seas más que la otra persona que no lo tiene, es el poder de Dios obrando en ti. Entonces, en el aposento, Dios estaba poniendo su sello, el Espíritu Santo. Y podemos ver todo Hechos y ves cómo Pedro se levantó después de que pasó esto, sale, da su primer plática y 3,000 personas se convierten a Dios. Y podemos ver todo lo que pasó con todos los discípulos cuando el Espíritu Santo los llenó. Entonces, la clave aquí de todo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y la última casa, no porque sea la última es menos importante, todas son importantes, pero esta última casa la vas a encontrar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. La séptima casa eres tú, es tu corazón, es tu vida. ¿Ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Ya está morando realmente Jesús? ¿Ya puedes ver los cambios? Jesús, lo que nos enseña la palabra es que Jesús durante 3 años nos enseña cómo ser como Él. Y no me estoy refiriendo al físico, me estoy refiriendo al carácter. Jesús en todo momento buscaba a Dios. Jesús repartía amor. Jesús nunca condenó. Jesús nunca criticó.
Jesús ayudaba, Jesús consolaba. Todo eso está en nosotros. El carácter de Jesús está en ti el día de hoy. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios está buscando en dónde morar, en dónde vivir. Ya no quiere vivir en templos de piedra, ahora quiere vivir en piedras ardiendo, en templos de carne, o sea, en tu corazón. Él quiere que tú le abras, dice la palabra que Él está tocando la puerta de tu corazón. Si tú abres, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. Pero Él es un caballero. Y si tú no le abres las puertas de tu corazón, Él no va a entrar. Pero es lo que está buscando. Está buscando nuevamente unir tu relación, cielo y tierra, con Dios. Que tú te sientas pleno al estar con Dios, que tu vida cambie, que el enemigo ya no pueda venir a bombardear tu vida, que así vengan vientos fuertes, nada te va a mover como movieron las primeras 4 casas. Y eso es una decisión. Y el único que la va a tomar eres tú. Y no hay que hacer ni circo, ni maroma, ni teatro. Lo único que dice la palabra dice, si confiesas con tu boca que Jesús resucitó de entre los muertos, está vivo, y lo haces el Señor de tu vida, serás salvo. ¿Cómo es esto, Ricardo? Muy simple. Dice que si confiesas con tu boca, ¿quieres? Hoy te voy a decir cómo lo hagas. Y es muy simple. Voy a hacer una pequeña oración y tú, si estás viéndolo en vivo o si lo vas a ver grabado posteriormente, repítela. Así de simples son las cosas con Dios. Nosotros somos los que nos la complicamos. Nosotros somos los que hacemos un problemón cuando la solución es chiquita. Hay una frase que me gusta mucho que dice, no le cuentes a Dios que tienes un gran problema. Mejor dile ese problema que tienes un gran Dios. Y es muy simple, dile, Señor Jesús, en esta noche te pido perdón. Perdón por mis pecados, perdón por haberte ignorado, perdón por querer seguir viviendo en mi vida carnal. Pero hoy yo, puedes decir tu nombre, en mi caso yo Ricardo, quiero hacer un pacto contigo. Quiero aceptarte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Quiero que mi corazón pueda ser esa casa, esa habitación donde hoy tú quieres morar. Entra en mi vida y no salgas de ella. Amén. Así de simple. Las cosas con Dios son así de simples. Y ahí tú abres tu corazón a Dios y Él mora en tu vida. Y empieza a ver el cambio. ¿Cómo? Sí, si antes robabas, vas a empezar a ver que ya no vas a robar. El Espíritu Santo te va a estar hablando, te va a estar diciendo esto está bien, esto está mal, vas bien por aquí, vas mal por acá, mira, regrésate por aquí, vete por allá. Va a ser tu GPS espiritual, el Espíritu Santo. Pero que tu casa, que tu corazón sea la mejor habitación donde Dios pueda vivir. Les mando un fuerte abrazo, espero que estas cápsulas sean de gran bendición. Todos los días estamos muy contentos, la verdad, orando por ustedes, viendo cómo Dios sigue trayendo gente de todas partes del mundo y nos da mucho gusto, queremos bendecirlos. Hoy mandamos muchas bendiciones a cada país de los que nos están viendo, a sus familias y no me quiero ir sin antes mandarles la bendición sacerdotal que dice que Dios te bendiga. Bendiga tu familia, bendiga tu camino, tus hijos, tus finanzas, tu trabajo, tu salud. Que Dios tenga misericordia de ti. Si hoy tú abriste tu corazón a Jesús y Él hoy ya mora en Él, ya todo lo pasado dice la palabra que si tus pecados eran rojos como la grana, si tú te arrepientes, Él los hará blancos como la nieve, los tomará,
los echará al fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que cada vez que tú vayas a algún lugar, no te vean a ti. Como les comentaba, no eres tú el del poder. Que vean a Dios obrando por medio de ti. Pero sobre todo, que Dios te dé paz. La paz para gozar que hoy Jesús está en tu corazón. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego.